Las campanas de la Catedral de Santo Domingo doblaban a mediodía mientras Amira revisaba por última vez la mesa. El sol brillaba a través de las contraventanas de madera del piso que ella y Lorenzo tenían en Vía Fiorentina, tiñendo el mantel de rayas doradas. El aroma del azafrán y la canela flotaba en el aire mientras cocinaba el tahine, uno de los platos favoritos de su padre, al que no veía desde hacía 3 años. La encimera de mármol conservaba las huellas de la cocción de la mañana, espolvoreadas de cúrcuma, gotas de aceite de oliva, hojas de menta. Amira pasó el dedo por la fría piedra. A sus 27 años, celebraba su primer cumpleaños lejos de su hogar en Marruecos, en esta pequeña ciudad toscana donde cada piedra respiraba historia, ajena e incomprensible. El timbre sonó 20 minutos antes de la hora acordada. Beatrice Conti siempre era la primera en llegar. Sus pasos en la escalera, lentos, medidos. Amira había aprendido a reconocerlos en el último año de convivencia con Lorenzo. «¡Feliz cumpleaños, cariño!», sonó la voz de su suegra antes de que Amira pudiera abrir del todo la puerta. Beatriz, vestida con un impecable traje color marfil, cruzó el umbral. La sutil fragancia de Chanel número 5 se mezclaba con los olores de la cocina oriental. «Muchas gracias, señora Conti», aceptó Amira el ramo de lirios blancos, recordando cómo Lorenzo había dicho una vez que su madre solo reconocía esta flor como digna de un regalo. «¿Cuántas veces te he pedido que me llames madre?». La suegra se hundió en una silla junto a la ventana, colocando en su regazo una cajita de terciopelo azul oscuro. «Siéntate, querida. Tengo un regalo especial para ti». Amira se sentó frente a ella, ajustándose distraídamente el borde de su hijab color arena. Beatriz le tendió la caja con esa sonrisa especial que reservaba para los momentos solemnes. «Esta es la joya de la familia», pronunció mientras Amira abría la tapa. Sobre el terciopelo negro yacía una fina cadena de oro con una cruz tachonada de pequeños diamantes. «Perteneció a mi abuela, Adelaida. La recibió el día de su boda, en el año 1902. Los dedos de Amira se congelaron sobre la joya. Un rayo de sol se abrió paso entre las hojas del viejo sicomoro que había junto a la ventana y cayó sobre la cruz, haciendo saltar chispas de las piedras. «¡Ia! Este es un regalo muy valioso, señora madre». Amira cerró la caja con cuidado. «Pero no puedo aceptarlo». La sonrisa de Beatriz se congeló, convirtiéndose en una fina línea. «¿No puedes aceptarlo? Es impensable. No es solo una joya, es la historia de nuestra familia». «Lo entiendo, pero...». Amira respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Mi fe no me permite llevar una cruz. Sería una falta de respeto tanto a tu religión como a la mía». «¿Falta de respeto?». Beatriz se levantó de la silla. Su sombra cayó sobre la mesa, cubriendo los platos que Amira había dispuesto. «Es una falta de respeto rechazar un regalo de tu suegra, de una reliquia familiar que guardé para la esposa de mi único hijo». El sonido de la puerta al abrirse se oyó en el pasillo. Lorenzo había regresado. Sus pasos se callaron a medio camino del salón cuando oyó voces. «Madre, estoy segura de que no pretendía ofenderte». Amira se levantó también. «Hablemos de esto más tarde. Después de todo, hoy es fiesta». «¿Festivo?». Beatriz se recogió su bolso. «¿Qué fiesta puede haber cuando una nuera rechaza el símbolo sagrado de la familia Conti? Cuando tu padre se entere de esto, Lorenzo... ¿Qué está pasando aquí?». Lorenzo apareció en la puerta. Su mirada pasó de su madre a su esposa, deteniéndose en la caja de terciopelo que Amira tenía en las manos. «Tu mujer acaba de insultar la memoria de mi abuela y a toda nuestra familia». Beatriz se dirigió a la salida. «Feliz cumpleaños, querida. Espero que aún te des cuenta de lo que significa formar parte de la familia Conti». La puerta principal se cerró con un silencioso chasquido. En el silencio que siguió, se oía el goteo del agua del grifo de la cocina. Amira colocó la caja con la cruz sobre la mesa, junto a los platos sin tocar de la comida navideña. «Lo siento», susurró mirando a su marido. «Lo siento mucho». Lorenzo se pasó una mano por el pelo, un gesto que le aparecía en momentos de confusión. «No te disculpes, hablaré con ella». Pero ambos sabían que esto era solo el principio. El olor a tahine quemado flotaba en el aire. Amira se había olvidado de apagar la cocina. A través de la ventana abierta, las campanas repicaban mientras la Catedral de Santo Domingo daba las primeras campanadas de la tarde, con sus golpes resonando en las paredes de las mansiones medievales, llevando noticias de la paz resquebrajada por las estrechas calles de Castelmoro. La antigua casa de la familia Conti
Llevaba 4 siglos en la esquina de la plaza de Santo Domingo. Su fachada, oscurecida por el tiempo, estaba adornada con 2 leones de mármol que sostenían un escudo con el blasón familiar. Beatrice subió la escalera de piedra, cada escalón resonando tan fuerte como el vacío que sentía en el pecho por la reciente disputa. Nada había cambiado en el estudio de su difunto marido en los últimos 5 años. Un enorme escritorio de caoba, libros de consulta médica encuadernados en cuero y un reloj antiguo que marcaba la hora con el mismo tic-tac acompasado. Beatrice abrió la pesada cortina, dejando entrar la luz del atardecer. Sobre la mesa, en un sencillo marco de madera, había una fotografía. Giacomo Conti, con bata blanca de médico, sonriendo, con la mano en el hombro del joven Lorenzo. «¿Qué harías, Giacomo?», susurró Beatrice, pasando el dedo por el cristal del marco. «¿Cómo preservarías nuestro linaje?». Recordó el día en que había cruzado por primera vez el umbral de esta casa como novia. Su suegra, María Conti, le había entregado esa misma cruz, el símbolo de la continuidad, el vínculo entre generaciones. «Llévala con orgullo», le dijo entonces. «Es la fuerza de nuestra familia». Beatriz se dirigió al antiguo secrétaire. Sacó una llave de un compartimento secreto. Detrás de un cuadro en un marco pesado, había una pequeña caja fuerte. Dentro había una fotografía amarillenta de la bisabuela Adelaida, el día de su boda, con esa misma cruz alrededor del cuello. Junto a ella había una pila de viejas cartas atadas con una cinta descolorida. Sacó la carta superior, fechada en 1902. La letra de su bisabuelo, clara y segura, contaba la historia de la cruz. «Querida Adelaida, esta cruz ha sido bendecida por el mismísimo Papa León XIII. No solo contiene diamantes, sino también una partícula de reliquias sagradas. Ha protegido a nuestra familia en tiempos de peste, guerra y revolución. Que ahora te proteja a ti y a nuestros futuros hijos». Beatrice se hundió en su silla, sintiendo el peso de los recuerdos. Recordó cómo el pequeño Lorenzo se subía a su regazo y le pedía que le contara la historia familiar. Lo orgulloso que se había sentido al conocer al bisabuelo que había construido el primer hospital de la ciudad, al abuelo que había salvado a gente durante la guerra, al padre cuyo nombre aún se pronunciaba con respeto en todos los hogares de Castelmoro. Fuera de la ventana oscurecía poco a poco. La plaza del pueblo se llenaba del frío de la noche y del tañido de las campanas. Los ancianos, como siempre a esas horas, se reunían en torno a la fuente, comentando las noticias. Sus voces llegaban hasta el estudio junto con el aroma de los naranjos en flor. Beatrice se levantó y se acercó a la estantería. Los lomos de los libros de medicina brillaban tras el cristal, herencia de 3 generaciones de médicos Conti. Lorenzo había sido el primero en romper la tradición al elegir la arquitectura en lugar de la medicina. Y ahora había traído a casa a una mujer que rechazaba los cimientos de su familia. Sacó un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero. En la primera página había una fotografía en blanco y negro de la mansión, tomada allá por el siglo XIX. Aquí hay una foto del primer quirófano del hospital de la ciudad. Aquí está la gran inauguración de la nueva ala en 1910. En cada fotografía aparecen los hombres de la familia Conti. Altos, esculturales, con mentón fuerte y mirada recta. Las últimas páginas del álbum están llenas de imágenes en color. La boda de Beatrice y Giacomo, el nacimiento de Lorenzo y su hermana María, celebraciones familiares en las que todos se reúnen alrededor de la larga mesa del gran comedor. En todas las fotos, las mujeres de la familia Conti llevaban la misma cruz, símbolo de continuidad, de fe, de tradición. Beatrice cerró el álbum de golpe. En el silencio del estudio, el ruido de sus tacones sobre el parqué fue especialmente fuerte cuando se dirigió a la ventana. Abajo, en la plaza, unas jóvenes madres volvían de un paseo con sus cochecitos. Amira podría haber estado entre ellas, con su nieto o su nieta, pero ahora... Una llamada rompió el silencio. El nombre de María apareció en la pantalla. Su hija llamaba desde Roma, como todas las tardes. Beatrice se detuvo un segundo antes de contestar. ¿Qué le diría a su hija? ¿Cómo le explicaría que su nuera había rechazado lo más sagrado de su familia? En el rincón más alejado del estudio, un reloj antiguo marcaba la cuenta atrás del tiempo que parecía congelado en aquella habitación que albergaba la memoria de 4 generaciones de la familia Conti.
Beatriz se miró hacia el sol poniente que coloreaba la plaza con tonos dorados y sintió que la determinación crecía en su interior. No permitiría que se destruyera lo que se había construido durante siglos, aunque para ello tuviera que tomar medidas extremas. El reloj dio las 7 de la tarde y su sonido se fundió con el carillón de la Catedral de Santo Domingo. Beatriz respondió finalmente a la llamada de su hija, apretando con más fuerza en la mano la vieja carta de su bisabuelo. La historia de la familia Conti no podía acabar así, por el capricho de un extraño. El aire de la mañana en el estudio de arte aún contenía el olor de la pintura fresca. Amira estaba preparando los caballetes para la próxima clase cuando llamaron a la puerta. Isabela, la galerista de la planta baja, estaba en el umbral con un vaso de café de cartón en la mano. «He visto a su suegra en casa del cura», dijo en lugar de saludarla. «Lleva más de una hora en el confesionario». Amira siguió arreglando los caballetes, tratando de no delatar su ansiedad. En las 2 semanas transcurridas desde la infausta fiesta de cumpleaños, Beatriz no se había presentado en su casa, ni había devuelto las llamadas de Lorenzo. ¿Sabes qué más? Isabela se agachó en el alféizar de la ventana. Después de la confesión, convocó al Consejo de Administración del hospital. Por primera vez en 5 años, desde que murió su suegro. El cepillo cayó de las manos de Amira, dejando una mancha roja en el suelo. El hospital Giacomo Conti era el orgullo de la ciudad. La mitad de las donaciones para su mantenimiento procedían de las familias más antiguas de Castelmoro, y Beatriz, como viuda del fundador, tenía una voz decisiva en el consejo. ¿Qué quieres decir con eso? Amira levantó un pincel, evitando la mirada de su amiga. Se rumorea que quiere suprimir el programa de asistencia sanitaria gratuita para inmigrantes, el mismo que creó tu suegro. Amira se quedó helada. Aquel programa ayudó a cientos de personas, entre ellas muchos de sus alumnos del estudio de arte. Giacomo Conti lo había puesto en marcha 20 años atrás, cuando la primera oleada de refugiados llegó a su ciudad. Aquella tarde, Lorenzo volvió a casa inusualmente temprano. Tenía la cara pálida y la corbata apartada. «Mamá me ha nombrado administrador del fondo de caridad del hospital», dijo sin quitarse el abrigo, «con la condición de que viva en la casa solariega». «Sin mí», sonó como una afirmación, no como una pregunta. Lorenzo se dirigió en silencio a la cocina y sacó una botella de vino. Le temblaron las manos cuando se sirvió un vaso. Ella dijo que es la tradición. Se supone que el hijo mayor debe vivir en la casa familiar, mantener vivo el legado. ¿Y su mujer? Ella dijo que podrías volver cuando aceptaras la cruz. Y la fe. El vaso en la mano de Amira se rompió. Un fino hilo de sangre corrió por su muñeca, goteando sobre el suelo de baldosas blancas. «Ya he abrazado mi fe, Lorenzo, mi fe, con la que crecí, con la que vivo. Lo sé», se pasó la mano por la cara. «Pero esto es algo más que eso, sobre el legado de mi padre, sobre el hospital, sobre la gente que depende de la fundación». ¿Sobre la gente? Amira se volvió hacia él. ¿Gente como yo? ¿Como mis alumnos? He oído hablar del programa de ayuda a inmigrantes. Lorenzo se volvió hacia la ventana. Abajo, en la calle, se encendían las primeras farolas, coloreando el empedrado de un amarillo cálido. «No se atrevería», dijo al fin. «Es el trabajo de toda la vida de papá. Se atreverá, a menos que te mudes a la casa solariega. Solo». En el silencio que siguió, podían oír el goteo del agua del grifo, el tic-tac del reloj en la pared, las campanas sonando en algún lugar a lo lejos para el servicio de la tarde. «Dadme tiempo», dijo Lorenzo. «Encontraré una salida». Pero ambos sabían que no había salida. Beatriz Conti había iniciado una guerra, silenciosa, elegante, como todo lo que hacía. Una guerra en la que la primera víctima fue su amor. A la mañana siguiente, Amira encontró en la puerta del estudio una cesta de fruta y una nota de la madre de uno de sus alumnos. «Nos hemos enterado de que cierran el programa. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros». Arruga la nota y la tira a la papelera. Luego sacó su teléfono y marcó un número que no había marcado en 3 años. «Papá, soy yo. Necesito un consejo». La voz de su padre, cálida y familiar, llegó como de otro mundo. Un mundo donde todo era sencillo y claro, donde no había que elegir entre el amor y la fe. «Hija, te escucho». Amira se tapó los ojos, recogiendo sus pensamientos.
Al otro lado de la ventana, comenzaba un nuevo día en Castelmoro. Los mercaderes tendían sus mercancías en la plaza del mercado, las monjas se apresuraban al servicio matutino, las limpiadoras barrían las calles. El pueblo vivía su vida ordinaria, sin saber que en su corazón se estaba gestando un incendio que podía destruir no solo a una familia, sino lo que llevaba décadas gestándose. Papá, ¿recuerdas cuando dijiste que a veces hay que desprenderse de las cosas que más quieres? Su voz temblaba. Creo que es hora de ver si tenías razón. Un pesado silencio se hizo en el auricular. En algún lugar de la parte trasera de la casa se oían los pasos de Lorenzo, que se dirigía al trabajo sin saber que su mujer ya había tomado una decisión que lo cambiaría todo. La tienda de comestibles del viejo Paolo olía a pan fresco y albahaca. Amira estaba de pie ante el mostrador esperando su pedido habitual, cuando oyó un susurro a su espalda. «Es ella». La voz de la mujer sonaba amortiguada, pero lo bastante alta como para ser oída. «La misma que rechazó la cruz de la señora Conti. He oído que ahora van a cerrar la beneficencia. Mi Rosa se operó allí gratis». Paolo sacudió desafiante los frascos de la estantería, intentando ahogar la conversación. Su rostro arrugado expresaba vergüenza mientras tendía una bolsa de comida a Amira. «Discúlpenlos», murmuró. «Pueblo pequeño, lenguas grandes». Amira asintió en silencio y salió. El viento de octubre movía las hojas caídas de los plátanos por la acera. En la fuente de la plaza, un grupo de ancianas interrumpió la conversación y la miró largamente. El estudio de arte estaba inusualmente vacío. Solo habían acudido 6 de los 15 alumnos. Los gemelos Rossi, cuya madre siempre los traía primero, estaban ausentes. «Señora Amira», levantó la mano la pequeña Clara. «Mamá dice que ya no podremos ir a clase, ¿es cierto?» Amira corrigió los pinceles de su vaso, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Por qué dijo eso, Clara?» «Porque no respetas la tradición». La chica bajó los ojos. «Y vas a conseguir que cierren el hospital». Un pesado silencio se hizo en el estudio. Amira sentía los ojos de los demás niños clavados en ella, recelosos, confusos, acusadores. «Hoy vamos a dibujar el otoño», dijo, repartiendo hojas de papel. «¿Quién se acuerda de los colores que necesitaremos?» Después de la clase se quedó un buen rato sentada junto a la ventana, mirando la plaza. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo de rosa las paredes de las casas. La gente se reunía ante la catedral para la misa vespertina. Entre ellos vio a la madre de los gemelos Rossi, que se apresuró a apartarse cuando sus miradas se cruzaron. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de su suegra apareció en la pantalla. «Amira». La voz de Beatrice sonaba desacostumbradamente suave. «Quizá deberíamos hablar, tomando una taza de té, como es costumbre en las familias decentes». «Por supuesto, madre». Amira apretó el teléfono con más fuerza. «¿Cuándo te gustaría que nos viéramos?» «Esta noche a las 5, en el café de la plaza donde se reúne toda la comunidad». El café Bellavista estaba considerado un lugar de encuentro para la élite de la ciudad. Amira nunca había estado allí. Lorenzo prefería lugares más democráticos. Beatrice ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Llevaba un vestido azul oscuro y la misma cruz, que brillaba con el sol poniente. «He pedido té de hierbas», le indicó su suegra, señalando una delicada taza. «Recuerdo que no bebes café». «Gracias», se sentó Amira, sintiendo las miradas de los visitantes. «Habrás notado un ligero enfriamiento por parte de la gente del pueblo». Beatriz removió su té con una cuchara de plata. «Aquí la gente está muy apegada a la tradición, a la familia Conti, a lo que hacemos por el pueblo». «Al hospital», añadió Amira en voz baja. «Exactamente». Beatriz puso la taza sobre el platillo. El sonido de la porcelana contra la porcelana sonó como un disparo. «¿Sabes a cuántos niños ha ayudado el programa de mi marido? ¡Cientos! ¿Y cuántos más pueden tener o perder esa oportunidad? ¿Me está chantajeando con el destino de esos niños? ¿Chantaje?» Beatriz negó con la cabeza. «Te estoy ofreciendo una opción: aceptar nuestras tradiciones, formar parte de la familia o seguir siendo un extraño, con todas las consecuencias». En una mesa cercana, un grupo de señoras de mediana edad se apartó desafiante cuando Amira miró en su dirección. «¿Y crees que una cruz al cuello me hará tuya?» «No, querida.
sonrió Beatrice. Pero demostrará tu respeto por tu familia, por la ciudad, por la gente que depende de nosotros. A veces una pequeña concesión puede cambiar tantas cosas. Amira miró por la ventana. Había niños jugando en la plaza. Reconoció entre ellos a sus alumnos. Clara mostraba algo a los gemelos Rossi, agitando los brazos. No volverían al estudio. Lo sabía tan bien como que el sol se pondría en el horizonte dentro de una hora. Hablas de concesiones. Amira se levantó de la mesa. Pero tú exiges rendición. Exijo respeto por lo que generaciones han construido. La voz de Beatriz se volvió más áspera. Piénsalo, Amira. Tienes hasta la reunión del Consejo de Administración. 3 días. Al salir del café, Amira no se dirigió inmediatamente a su casa. Deambuló por las callejuelas, pasó por las casas antiguas con escudos de armas en las fachadas, por las tiendas que cerraban por la noche, por la capilla donde ardían las velas en la oración vespertina. La ciudad que le había parecido tan hermosa la primera vez que vino aquí con Lorenzo, ahora la apremiaba con cada piedra de la acera, cada mirada detrás de las cortinas, cada susurro a sus espaldas. Fuera de la casa se encontró con el cartero. Signora Conti. Le entregó un sobre e inmediatamente se corrigió. Quiero decir, señora Amira. En el sobre había una carta de la Escuela de Arte donde ella enseñaba. Lamentamos informarle que debido a una reducción en el número de estudiantes, nos vemos obligados a renegociar los términos del contrato. Amira se apoyó en la pared de la casa. Las primeras estrellas se iluminaban sobre la ciudad, pero ella no podía verlas. Ante sus ojos brillaba la cruz alrededor del cuello de su suegra, un símbolo no ya de fe, sino de poder. El poder de la tradición sobre el presente, el poder del pasado sobre el futuro, el poder de la mayoría silenciosa sobre los que se atreven a ser diferentes. Lorenzo estaba sentado en el estudio de su padre, mirando las fotografías de las paredes. Generaciones de hombres de la familia Conti miraban desde las fotos en blanco y negro, todos ellos eligiendo, tomando decisiones, responsabilizándose de la familia y la ciudad. Ahora le tocaba a él. El estudio de arquitectura Conti ocupaba la planta baja de un antiguo palacio. A través de las altas ventanas se podía ver la plaza donde ahora se desarrollaba el mercado semanal. Los comerciantes desplegaban sus mercancías, gritaban por los puestos, creando el bullicio habitual de una mañana italiana. Sobre la mesa había 2 documentos. El primero era un contrato de traspaso de la gestión de la Fundación Benéfica del hospital. El segundo era la demanda de divorcio que había encontrado en su maletín aquella mañana. Amira no dijo ni una palabra. Se limitó a colocar los papeles entre las páginas del periódico de la mañana. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus cavilaciones. El padre Dominic, confesor de la familia Conti, estaba en el umbral. Siento la repentina visita. El sacerdote se acomodó en la silla de enfrente. Tu madre está muy preocupada. Lorenzo asintió en silencio, esperando a que continuara. Dice que te niegas a mudarte a la casa solariega, ¿es cierto? Sin Amira, sí. El padre Domingo suspiró, con las cejas grises juntas en el puente de la nariz. Sabes, yo te bauticé en nuestra catedral, bauticé a tu padre y a tu abuelo. La familia Conti siempre ha sido la columna vertebral de la iglesia y de la ciudad. ¿Y por eso tengo que elegir entre mi madre y mi mujer? No, el sacerdote negó con la cabeza. Pero debes entenderlo, la tradición no es solo costumbre, son los cimientos sobre los que se asienta la sociedad. Lorenzo se levantó y se acercó a la ventana. En la plaza vio a Amira, que caminaba por el mercado, y los mercaderes se volvieron desafiantes cuando se acercó a sus puestos. ¿Qué hay de la misericordia, padre? ¿No es eso lo que enseñó Cristo? La misericordia requiere sabiduría. Se levantó también el sacerdote. Piensa en el hospital, en los niños que necesitan ayuda. A veces hay que sacrificar los deseos personales por el bien común. Cuando el sacerdote se marchó, Lorenzo permaneció inmóvil durante largo rato. Luego sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. «María, necesito consejo». La hermana contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando la llamada. «Ya sé lo que pasa. Ha llamado mamá. ¿Qué debo hacer?» «¿Qué haría papá?» Lorenzo se pasó una mano por la cara. Padre puso en marcha un programa de ayuda a los inmigrantes, a pesar de las protestas del ayuntamiento. Exacto. La voz de María sonaba segura.
Siempre decía que los Conti debían liderar, no seguir a la multitud. Por la noche, Lorenzo volvió a casa antes de lo habitual. Amira se sentó en el salón a oscuras, contemplando la ardiente puesta de sol. «He visto a tu madre», dijo sin volverse. «En el café de la plaza». «Lo sé, la vi desde la ventana del buró. Me dio 3 días, hasta la reunión del patronato». Lorenzo se hundió en la silla frente a su mujer. Sus ojos, húmedos por las lágrimas no derramadas, brillaban en la penumbra. «He presentado mi dimisión del bufete». Su voz sonaba ronca. «Mañana empiezo mi propio bufete». Amira se volvió bruscamente hacia él. «Pero tu reputación, clientes». «Al diablo con la reputación. No voy a dejar que mi madre nos chantajee con un trabajo». «¿Y el hospital? ¿La fundación?» Lorenzo sacó una carpeta de su maletín. «He estudiado los estatutos de la fundación. Mamá no puede tomar en solitario la decisión de cerrar programas. Necesita el consentimiento de todos los patronos». «¿Y crees que irán en contra de Beatrice Conti?» «No», sonrió débilmente. «Pero irán a por el hijo de Giacomo Conti, sobre todo cuando se enteren de que estoy dispuesto a aportar fondos personales a la fundación». «¿Qué fondos?» Amira se echó hacia adelante. «Solo tenemos el piso y tu participación en el buró. Vendo una parte a los socios. Y vendí el reloj de mi padre». El reloj de coleccionista, el último regalo de su padre, era la posesión más preciada de Lorenzo. Amira sabía lo mucho que significaban para él. «¿Por qué?», susurró. «Porque papá no se refería a eso cuando hablaba de valores familiares». Lorenzo se levantó y caminó hacia la ventana. Creó el programa de extensión porque creía, la verdadera tradición no son las cruces ni las casas familiares. Es la capacidad de tomar las decisiones correctas, incluso cuando son las más difíciles. Se hizo el silencio en la sala. En algún lugar a lo lejos, las campanas repicaban para el servicio vespertino. El mercado bullía en la plaza. El viento agitaba las hojas de los plátanos. Los sonidos de la ciudad que se había convertido en su hogar, la ciudad que ahora ponía a prueba su amor por la fuerza. «¿Qué dirá tu madre?», preguntó finalmente Amira. «Ya lo sabe. Se lo he dicho esta mañana». Lorenzo se volvió hacia su mujer. «¿Sabes lo que ha dicho? Que soy tan cabezota como mi padre». Amira se levantó y se acercó a su marido. En la oscuridad, sus siluetas se fundieron en una sola, y las sombras de la pared se asemejaron a las figuras de los retratos familiares de la casa Conti, solo que ahora se trataba de su propia historia, de sus propias elecciones. «Mañana va a ser un día duro», dijo Amira. «Sí», Lorenzo le pasó el brazo por los hombros. «Pero lo superaremos, juntos». Los viejos archivos de la biblioteca municipal olían a polvo y a tiempo. Amira hojeó con cuidado las páginas de un periódico amarilleado por el tiempo, El Heraldo de Castelmoro del año 1902. En la página 3 encontró lo que buscaba, una nota sobre la boda de Adelaida y Giuseppe Conti. La novia resplandecía con un vestido de perlas, y alrededor de su cuello brillaba una cruz de diamantes bendecida por el Papa en persona. Leyó Amira. Se rumorea que esta cruz contiene una partícula de reliquias sagradas y tiene poderes milagrosos. La página siguiente hablaba de una terrible epidemia que había asolado la ciudad el año anterior. Giuseppe Conti, un joven médico, había permanecido en el barrio infectado mientras otros médicos huían. Atendió a los enfermos, arriesgando su propia vida. Amira sacó el siguiente expediente. Año 1943, la guerra. Foto. Marco Conti, hijo de Giuseppe, escondiendo a familias judías en el sótano del hospital. Alrededor de su cuello lleva la misma cruz que le dio su madre como protección. ¿Busca algo en concreto? El viejo bibliotecario apareció sin ser oído, haciendo que Amira diera un respingo. «La historia de la familia Conti», respondió. «Más concretamente, la historia de una reliquia». El bibliotecario se ajustó las gafas. «Ah, esa cruz. Recuerdo que Giacomo la llevaba durante la epidemia de cólera de los años 70. Se decía que los enfermos se curaban en cuanto la tocaban. ¿Tú crees en eso? ¿En los milagros?» «No», el anciano negó con la cabeza. «Pero sí creo en el poder de los símbolos. Esta cruz no es solo una joya. Es un signo de servicio a la ciudad, al pueblo. Todo el que la lleva se ha responsabilizado de la vida de los demás». Amira cerró el papel.
En el silencio del archivo, un viejo reloj hacía tic-tac, contando el tiempo como hilos que unen el pasado con el presente. Pero, ¿y si uno quiere servir al pueblo sin aceptar el símbolo de la fe de otro? El bibliotecario guardó silencio largo rato, mirando las fotografías de la pared, retratos de 3 generaciones de médicos Conti. ¿Sabe lo que dijo Giacomo Conti cuando inauguró el programa de refugiados? La misericordia no necesita símbolos, necesita acción. La noche que regresó a casa, Amira encontró un sobre la mesa. Dentro había una carta escrita con la firme letra de Beatrice. Querida Amira, debes estar estudiando la historia de la cruz, pero hay algunas cosas que no encontrarás en los archivos. Adelaida, mi abuela, recibió esta cruz no solo como símbolo de fe, la recibió como un signo de confianza. La confianza de una familia que la aceptó a ella, una chica sencilla de una familia pobre. Ella también era una forastera en este pueblo. Tampoco fue aceptada al principio, pero aprendió lo más importante. A veces hay que aceptar las tradiciones de los demás para cambiarlas desde dentro. La cruz le abrió las puertas de la sociedad y abrió un orfanato en el hospital para niños abandonados. Era su forma de cambiar el mundo, aceptando las reglas del juego, pero utilizándolas a su manera. Piénsalo, Beatriz. Amira dejó la carta sobre la mesa y se acercó a la ventana. La silueta de la catedral donde se habían casado generaciones de la familia Conti, donde habían bautizado a sus hijos, donde enterraban a los difuntos. La cruz que había rechazado era más que un símbolo de fe. Era una llave a este mundo, un pase a una sociedad donde se decidía el destino de los demás. ¿Pero se podía cambiar el sistema sometiéndose a él? El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Lorenzo. He encontrado un documento interesante en el archivo de mi padre. Ven al despacho. Amira se puso el abrigo y salió al atardecer. En algún lugar, en los viejos archivos, en los recuerdos de la gente, en la tradición familiar, había una pista. Cómo preservarse a uno mismo y a la vez formar parte del mundo de los demás. Cómo tender un puente entre la tradición y el cambio, entre el pasado y el futuro. Tenía que encontrar su propia respuesta, quizá no la misma que la de Adelaida, pero igual de importante para las generaciones futuras. La sala de reuniones del patronato del hospital parecía un museo. Pesadas cortinas, una enorme mesa de caoba, retratos de los fundadores en las paredes. Amira se sentó junto a Lorenzo, sintiendo las miradas de los 12 miembros del patronato, las personas más influyentes de la ciudad. Beatriz tomó asiento en la cabecera de la mesa. Un estricto vestido negro, un collar de perlas y, por supuesto, aquella cruz al cuello. Parecía una persona totalmente segura de su victoria. Caballeros, comenzó, dirigiendo su mirada a los presentes. Nos hemos reunido hoy para discutir el futuro de los programas de caridad de nuestro hospital, en concreto, los programas de ayuda a los inmigrantes. Un murmullo recorrió la sala. Amira notó que algunas personas apartaban la mirada cuando ella miraba en su dirección. Los costes han aumentado un 30% en el último año. Beatriz extendió los papeles delante de ella. Se está convirtiendo en una carga insostenible para el presupuesto. Lo siento, se levantó Amira. Pero he estudiado los registros financieros. El programa se financia con un fondo especial creado por el Dr. Conti. No afecta en absoluto al presupuesto básico del hospital. Beatriz se sonrió, la misma sonrisa que no afectaba a sus ojos. Y estás bien preparada, querida. Pero no se trata solo de dinero. Se trata de prioridades, sobre a quién debemos ayudar primero. ¿No son todos los necesitados? Amira sacó un documento de una carpeta. Tengo aquí una carta del Dr. Conti, escrita un mes antes de morir. Permítanme citarla. Es nuestro deber ayudar a todo el que llame a las puertas del hospital. La enfermedad no elige nacionalidad ni fe. Se hizo el silencio en la sala. Beatriz palideció al reconocer la letra de su marido. ¿De dónde has sacado esto? En los archivos de Giacomo, respondió Lorenzo en lugar de su mujer. Allí también encontré esto. Puso una vieja fotografía sobre la mesa. En ella se veía a Giacomo Conti rodeado de los primeros pacientes del programa, una familia de refugiados del norte de África. Mi padre creía que la tradición debía unir a la gente, no dividirla, dice Lorenzo. Por eso creó este programa, y por eso no dejaré que lo cierren. ¿Tú? ¿No lo permitirás? Beatriz se levantó, apoyándose en la mesa. ¿Tú, que renunciaste a la casa familiar? ¿De tu herencia ancestral?
Yo no renuncié a la herencia. Lorenzo se levantó también. La defiendo, de los que intentan usar la tradición como arma. ¿Cómo te atreves? Beatriz comenzó, pero fue interrumpida por el miembro más antiguo del consejo, el doctor Rossi. Señora Conti, su voz sonaba cansada. He trabajado con su marido durante 30 años. Él no aprobaría lo que está ocurriendo ahora. Usted no entiende. Beatriz se volvió hacia él. Se trata de la esencia misma de nuestra familia, sobre la fe, sobre la tradición. ¿Sobre la cruz? Preguntó Amira en voz baja. ¿O sobre el poder que simboliza? Beatriz se volvió bruscamente hacia su cuñada. La furia salpicó sus ojos. Sí, sobre la cruz, sobre el símbolo que rechazaste, sobre las tradiciones que pisoteas con tu obstinación. No, Amira negó con la cabeza. No rechacé la tradición, me negué a traicionar la mía. ¿Y sabes una cosa? Giacomo Conti me habría entendido, porque él mismo nunca fue contra su conciencia. Tengo la conciencia tranquila, se enderezó Beatrice. Estoy defendiendo lo que se ha construido durante siglos. Estás destruyendo lo que construyó tu marido, se acercó a Mira. Por orgullo, por la incapacidad de aceptar que el mundo está cambiando. ¡Basta! Beatriz golpeó la mesa con la palma de la mano. Caballeros, por favor, voten. ¿Todos los que estén a favor de cerrar el programa? Los miembros del consejo miraron a su alrededor. Nadie levantó la mano. Bueno, Beatrice se quitó lentamente la cruz. Entonces me equivoqué. En todos vosotros. Dejó la cruz sobre la mesa y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Espero que recuerde que sin el apoyo de la familia Conti, el hospital no durará mucho. Tendrá el apoyo de la familia Conti, dijo Lorenzo. Mi apoyo. Y encontraré la manera de mantener vivo el legado de mi padre, aunque tenga que vender la casa familiar para hacerlo. Beatriz salió sin mirar atrás. En el salón reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj de pared, el mismo que había marcado la cuenta atrás de 5 generaciones de la familia Conti. Había pasado una semana desde la reunión del consejo. El otoño había pintado Castelmoro de ocre y escarlata, las mañanas eran brumosas en la plaza y el aire olía a humo de chimenea y castañas asadas. Amira estaba de pie junto a la ventana de su estudio vacío, guardando las últimas pertenencias en una caja de cartón. Sobre la mesa había una carta de su padre que había llegado esta mañana. La letra familiar le hablaba de su casa, de su madre, de su habitación esperando su regreso. A veces tienes que irte para encontrar tu camino, escribió mi padre. Pero recuerda, marcharse no significa rendirse. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de María, la hermana de Lorenzo. Tienes que saberlo. La voz de María sonaba preocupada. Mamá se ha puesto enferma. Los médicos dicen que del corazón. Amira se hundió en una silla. ¿Es muy grave? Bastante. Se niega a tomar la medicación. Dice que ha perdido el sentido de la vida. Un pesado silencio flotaba en el auricular. ¿Lo sabe Lorenzo? Sí, ahora está con ella. Amira. María vaciló. Pregunta por ti, todos los días. Tras la conversación, Amira permaneció sentada largo rato. Luego sacó de su bolso un sobre con un billete a Marruecos que había comprado hacía 3 días. El vuelo de mañana, una nueva vida, o una huida. Llamaron a la puerta. El padre Dominic, confesor de la familia Conti, estaba en el umbral. ¿Puedo pasar? Preguntó mirando el estudio medio vacío. Amira asintió en silencio. El sacerdote se sentó en el borde de una silla, con las manos envejecidas frotando un rosario. ¿Sabes? Empezó, mirando el último cuadro de la pared, el paisaje de Castelmoro que Amira había pintado la primavera pasada. Yo bauticé a Beatrice, la casé con Giacomo, lo enterré. Conozco a esta familia mejor que nadie. ¿Por qué has venido? Porque veo que la historia se repite. Sacó una fotografía amarillenta del bolsillo de su sotana. Esta es Adelaida, el día que quiso dejar la ciudad. En la fotografía, la joven estaba ante la misma puerta que ahora se veía desde la ventana del estudio. En sus ojos se leía la misma determinación que Amira veía cada mañana en el espejo. ¿Qué hizo que se quedara? No el qué, sino el quién, sonrió el sacerdote. Giuseppe la encontró en la estación de tren. Dijo, si te vas, un trozo del alma de este pueblo también se irá. Castelmoro ha cambiado desde entonces, gracias a ella. Pero ella tomó la cruz.
Amira se volvió hacia la ventana. Sí, y la convirtió en un símbolo no solo de fe, sino de caridad. Abrió un orfanato, construyó una escuela para niños pobres. No cambió ella, sino el significado del símbolo. Por la tarde, Amira llegó al hospital. La habitación de Beatriz estaba en el ala antigua, la que construyó Giuseppe Conti. En la puerta se oía la voz de Lorenzo, que leía en voz alta a su madre. Amira llamó a la puerta. La habitación olía a medicina y a flores marchitas. Beatriz yacía sobre sábanas blancas, pequeña, envejecida, sin su habitual aspecto majestuoso. ¿Amira? Su voz sonó sorprendida. Hola, madre. Lorenzo se levantó, apretó la mano de su esposa y salió, dejándolas solas. ¿Has venido a despedirte? Beatriz intentó incorporarse. He oído que te ibas. No. Amira sacó de su bolso un sobre con un billete. He venido a decirte que me quedo. ¿Por qué? Porque huir también es una traición. Tus principios, tu creencia en que el mundo puede cambiar. Beatriz guardó silencio largo rato, mirando por la ventana, donde los faroles de Castelmoro se iluminaban en el crepúsculo. ¿Sabes? Dijo al fin. Cuando Giacomo murió, juré quedarme con todo lo que él había creado. Pero parece que he olvidado lo principal. ¿Para qué lo creó? Para el pueblo, dijo Amira en voz baja. No por el bien de la tradición. Sí. Beatriz se volvió hacia su cuñada. Me recuerdas a Adelaida, igual de testaruda, igual de fiel a sus principios. ¿Y sabes que cambió esta ciudad sin cambiarse a sí misma? Lo sé. Beatriz sonrió débilmente. Y sé que usted hará lo mismo, a tu manera. Amira se acercó a la cama y tomó entre sus palmas la mano fría de su suegra. No llevaré la cruz, dijo con firmeza. Pero haré todo lo posible para que tu nieto o nieta se sientan orgullosos de sus dos familias, de ambas tradiciones. Beatriz levantó la vista bruscamente. ¿Tú? Amira asintió. En algún lugar del pasillo sonaron los pasos de Lorenzo, que siempre regresaba a la misma hora, tan preciso como el viejo reloj del estudio de su padre. La vida continúa, susurró Beatriz. Y las tradiciones también viven, cambiando, creciendo. Al otro lado de la ventana, las luces de Castelmoro se apagaban lentamente. A lo lejos, las campanas llamaban a la oración de la tarde. Dos mundos diferentes, dos religiones diferentes, pero una vida, una familia, un futuro. La mañana de diciembre era inusualmente fría para la Toscana. La escarcha cubría los tejados de Castelmoro, convirtiendo el casco antiguo en una postal navideña. Amira estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando cómo los primeros rayos de sol teñían de rosa la plaza. Habían pasado 2 meses desde aquella conversación en el hospital. 2 meses de esperanza, de intentar empezar de nuevo. Beatriz había recibido el alta una semana después de su conversación, aparentemente resignada a la decisión de su nuera de quedarse. Pero algo se había roto irrevocablemente, en la relación, en la confianza, en el aire mismo del hogar que compartían. Lorenzo entró en la habitación con 2 tazas de té caliente. Tenía la misma expresión en el rostro que el día en que ella le había mostrado la prueba de embarazo positiva, una mezcla de alegría y profunda ansiedad. El médico me ha confirmado que no debes preocuparte. Dejó las tazas en el alféizar de la ventana. Sobre todo ahora. Amira se pasó la mano por el vientre a un plano. Precisamente por eso tengo que irme, al menos por un tiempo. Pero mamá, tu madre finge que todo está bien, pero veo las miradas en sus ojos. La oigo rezar por la noche cuando cree que nadie puede oírla. Reza para que su nieto nazca cristiano. Lorenzo se volvió hacia la ventana. En la plaza, los mercaderes empezaban a colocar sus mercancías. La vida de la ciudad fluía, indiferente a los dramas que se desarrollaban tras las antiguas fachadas. Hablaré con ella. Lo has hecho, muchas veces. Amira se acercó al armario donde una maleta llena llevaba una semana. Pero no se trata de hablar, se trata de que no puedo criar a un hijo en un ambiente de juicios constantes. Llamaron a la puerta con cautela. María apareció en el umbral. Había viajado desde Roma en cuanto se enteró de la decisión de Amira de marcharse. El taxi llegará dentro de 1 hora, dijo en voz baja. Mamá está esperando abajo, quiere despedirse. Beatriz estaba de pie en el salón, recta y serena como siempre. Solo las profundas sombras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. ¿Estás segura de que esto es necesario?
preguntó, mirando la maleta junto a la puerta. Sí, madre, se acercó Amira. Volveré, cuando sea el momento adecuado, cuando nazca el bebé, cuando todos estemos preparados para aceptarnos como somos. Beatriz se sacó una cajita del bolsillo, la de la cruz. No te pido que la lleves, dijo tendiéndosela a su cuñada. Pero tómala, como recordatorio de que este niño tiene dos familias, dos tradiciones, dos historias. Amira aceptó la caja, sintiendo su peso en las manos, el peso de 4 generaciones, el peso de esperanzas incumplidas y rencores no perdonados. La guardaré, dijo, para nuestro hijo, para que conozca su historia, toda la historia. Al otro lado de la ventana sonó la bocina de un taxi. Lorenzo cogió la maleta, pero Amira le detuvo. No me despidan, será más fácil así. Nada de esto es fácil, le temblaba la voz. María rodeó a su cuñada con el brazo y le susurró al oído. Yo cuidaré de ellos, a todos ellos. Beatriz permaneció inmóvil, observando a Amira caminar hacia la puerta. En el último momento dio un paso adelante. ¡Amira! Su cuñada se dio la vuelta. Me equivoqué. A Beatriz se le costó decir las palabras. No en lo que creo, sino en la forma en que intenté que los demás creyeran lo mismo. Lo sé, sonrió Amira débilmente. Por eso vuelvo a Marruecos, para que mi hija nunca sienta que tiene que elegir entre la fe de su madre y la de su abuela. Un taxi esperaba en la entrada. El conductor, un hombre mayor que recordaba a Giacomo Conti, abrió la puerta respetuosamente. Amira miró la plaza por última vez. Aquí, bajo estas ventanas, había besado a Lorenzo por primera vez. Aquí soñaban con el futuro, sin saber qué pruebas les esperaban. El coche arrancó, alejándola de la casa que le había resultado tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. En el espejo retrovisor vio a Lorenzo rodeando a su madre con el brazo, a María saludándola, la vieja ciudad despertando a un nuevo día. En su bolso había una caja con una cruz, símbolo de todo lo que no podía aceptar y de todo lo que no podía dejar escapar. Junto a ella había un billete a Marruecos y una carta de su padre. No vuelvas como una fugitiva, sino como una mujer que conoce su camino. En algún lugar de lo más profundo de su ser, crecía una nueva vida, un pequeño corazón que tenía que encontrar su camino entre dos mundos, dos fes, dos verdades. Amira se puso la mano en el estómago, sintiendo el calor interior, no de la pena ni de la alegría, sino de una tranquila certeza. A veces hay que marcharse para volver siendo una persona diferente. El taxi dobló la esquina y la aguja de la Catedral de Santo Domingo se perdió de vista. Atrás quedaba Castelmoro, una ciudad que le había enseñado que el amor a veces significaba ruptura y que ser fiel a uno mismo podía valer perder todo lo que se amaba. ¿Al aeropuerto?, preguntó el conductor. Sí, Amira miró su reloj. Aún tengo tiempo de despedirme. Por delante estaba el camino a casa, a un lugar donde no tenías que fingir, donde podías ser tú misma. Y en algún lugar, en el futuro, aguardaba el regreso, cuando todos estuvieran dispuestos a empezar de nuevo, sin condiciones ni exigencias, como personas unidas por lazos de amor y sangre. La llamada despertó a Amira a las 4 de la mañana. Aún reinaba una oscuridad impenetrable tras la ventana de la casa de sus padres en Marrakech, cuando oyó la voz desgarrada de María. Vuelve enseguida. Mamá. Habían pasado 3 meses desde que abandonó Castelmoro, 3 meses de silencio, solo interrumpido por las llamadas ocasionales de Lorenzo y los mensajes cortos de María. Beatrice no había llamado ni una sola vez. En el avión, Amira releyó la última carta de su suegra, que había llegado hacía una semana. Querida Amira, te he visto en un sueño. Estabas de pie en nuestro jardín y había un bebé durmiendo en tus brazos, un niño moreno con los ojos de Lorenzo. Le cantabas una nana en tu idioma y los naranjos florecían por encima de ti. Cuando me desperté, me di cuenta. Todos estos años había estado rezando por algo equivocado. Había estado pidiendo a Dios que mantuviera vivas las tradiciones, cuando debería haber estado pidiendo sabiduría para darme cuenta de que las tradiciones solo viven cuando cambian. La cruz que tanto deseaba darte está ahora en una caja. Todas las noches la miro y pienso, ¿cuánto dolor puede causar intentar proteger lo que se supone que debe protegernos? Ayer estuve en el hospital. La misma niña, Sara, hija de refugiados de Siria,
a la que tratamos a través del programa de tu suegro, se ha recuperado. Su madre lloraba y me daba las gracias. Y yo me quedé pensando, ¿cómo he podido querer cerrar este programa? Quizá me di cuenta de mis errores demasiado tarde. Puede que algunas heridas nunca cicatricen. Pero quiero que sepan que su hijo será querido, por todos nosotros, tal y como es. Tu suegra, Beatriz. El avión aterrizó al anochecer. En la plaza frente al hospital, Amira vio una multitud. Todo el pueblo parecía haberse reunido. Incluso los que le habían dado la espalda meses atrás asentían ahora con simpatía. La UCI olía a drogas y desesperación. Beatriz yacía enredada entre cables y tubos, pequeña y frágil, nada que ver con la poderosa mujer que había sido hacía tan solo unos meses. ¿Qué ha pasado?, preguntó Amira a Lorenzo, que estaba sentado junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano sin vida. Un infarto, respondió sin levantar la mirada. Después de que ella se enterara... ¿De qué? Sobre el cierre del programa después de todo. Un nuevo consejo de administración. No tuvieron en cuenta su opinión. La primera vez en la historia del hospital. María, de pie junto a la ventana, añadió en voz baja. Intentó luchar. Fue a todas las reuniones. Demostró su punto de vista. Y ayer le dijeron que los tiempos habían cambiado. Que las tradiciones de la familia Conti ya no interesaban a nadie. Amira se acercó a la cama. En la mesilla de noche estaba esa misma fotografía. Una joven Beatrice con el recién nacido Lorenzo en brazos, feliz, radiante, con la cruz familiar al cuello. Volvió a casa, continuó María. Se encerró en el estudio de su padre. Y por la mañana la criada la encontró en el suelo. En sus manos aferraba la cruz y tu carta. El monitor del ritmo cardíaco mostraba pulsaciones cada vez más débiles. Los médicos hablaban en susurros, movían la cabeza, pero Amira no podía oír sus palabras. Lo único que veía era el rostro de su suegra, tranquilo, como si por fin hubiera encontrado la paz. «Lo siento», susurró Amira, inclinándose hasta el mismo oído de Beatriz. «He vuelto». En algún lugar a lo lejos sonaron las campanas de la Catedral de Santo Domingo, o era el zumbido de sus oídos. Amira sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la cruz en manos de Beatriz, brillando a la luz del sol poniente. Se despertó en la habitación contigua. La primera persona que vio fue al viejo doctor Rossi, el mismo que había trabajado con Giacomo Conti. «El bebé está bien», le dijo antes de que pudiera preguntar. «Pero necesitas descansar». «¿Y Beatrice?» El médico negó con la cabeza. «Se fue hace una hora». En silencio, mientras dormía, en el último momento sonreía. El funeral tuvo lugar 2 días después. Todo el pueblo acudió a despedir al último de la antigua dinastía Conti. Amira estaba junto a Lorenzo, sosteniéndolo bajo el brazo. No llevaba una cruz al cuello, pero en sus manos sostenía lirios blancos, las flores favoritas de su suegra. Tras la ceremonia, María le tendió un sobre. «Mamá dijo que te avisara si le pasaba algo». El sobre contenía una breve carta y la llave de la caja fuerte del despacho de Giacomo. Con manos temblorosas, Amira desdobló la hoja. «Mi querida cuñada, si estás leyendo esta carta, significa que no he tenido tiempo de decirte lo más importante. Perdóname, no por creer en mis tradiciones, sino por no haber visto la belleza de las tuyas. En la caja fuerte encontrarás el papeleo para la nueva organización benéfica. He hecho todo el papeleo. Es tuya. Llámala como quieras. Ayuda a quien creas conveniente. La única condición es que conserves la cruz, no como símbolo de fe, sino como recordatorio de que el amor es más fuerte que los prejuicios. Me voy en paz, sabiendo que continuarás lo que Giacomo empezó, a tu manera, y con razón. Tu madre, Beatriz». Amira apretó la carta contra su pecho, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Un bebé se movía en su vientre, por primera vez con tanta claridad. Era como si la pequeña vida que llevaba dentro también se estuviera despidiendo de una abuela a la que nunca volvería a ver. Más tarde, de pie junto a la ventana del despacho de Giacomo, Amira sacó la cruz de la caja fuerte. A la luz del sol poniente parecía viva, palpitante, conteniendo el calor de todas las manos que la habían sostenido antes que ella. «La guardaré», susurró, mirando la fotografía de Beatriz. «Para nuestro hijo, para que lo sepa, a veces las tradiciones más importantes
son las del amor y el perdón. Fuera de la ventana, el día se desvanecía lentamente. Las campanas de la Catedral de Santo Domingo repicaban para el servicio vespertino y, en algún lugar a lo lejos, una llamada a la oración provenía del minarete. Dos voces, dos creencias, dos tradiciones, entrelazadas en la melodía de una vida que continúa a pesar de todo.